profe. Buenas tardes. Yo por mi parte, la verdad que me estoy poniendo ahora un poco al día con las últimas lecturas. Falleció mi abuela esta semana, así que la verdad que estoy cursando como para despejarme un poco, así que nada, poniéndome al día y la verdad que sobre el trabajo todavía no he podido avanzar mucho en realidad. Bueno, primero que nada lo siento, espero que estés haciendo el duelo. Perfecto, sí, no hay drama. Cualquier cosa nosotros estamos a disposición en lo que necesiten. Eh, Así que bueno, desde ya cuenten con nosotros en lo que les podamos dar una mano. Gracias, profe. No, de nada. Sí, con respecto a bien cuando era la fecha de entrega. Eh, Nosotros no tenemos definido el orden porque lo que solemos hacer es, bueno, vemos quiénes se quieren presentar primero y eso, y a partir de ahí establecemos el orden de exposición. Pero teniendo en cuenta lo que el profesor más o menos les estaba adelantando, la idea nuestra era incorporar como dos charlas en donde se tocaran y profundizaran algunos temas específicos con personas expertas, ¿no? La primera mesa sería con Facundo Cruz y Lara Goiburu, que ambos se han dedicado, se especializan en cuestiones de coaliciones de partidos. Teniendo en cuenta esas charlas, que la primera charla sería si no me equivoco, el 4 del 6 y la segunda charla sería el 11. Los días de presentación serían los días 18 y 25. Es decir, los últimos dos días que aparecen en el cronograma de la materia. Si no me equivoco, yo tengo anotado por acá, son 8 grupos. Sí, 8 grupos. Eh, Tranquilamente podrían ser 4 y 4. Pero bueno, vemos cómo nos acomodamos. Recuerden que las exposiciones no tienen que ser largas, es decir, yo creo que nos tendría que sobrar el tiempo, pero tampoco no hay necesidad de matarnos como para hacer todo en un mismo día. Así que probablemente sean 4 y 4 y más sobre la fecha definamos el orden de presentación. Bien, profe. Y ahora otra consulta para ir ¿Sí? yo más que nada también organizándome un poco. A mí me tocó México, por Sí. ejemplo, y yo quería saber porque con este tema de la virtualidad, para ir contacto con los compañeros es por ahí un poco difícil. Yo quería saber si desde la cátedra podrían mandar algún listado de correos, por ejemplo, Sí. para bueno, contactarnos con el resto de los compañeros y bueno, para empezar a encabezar también Sí. el, el tema del proyecto final. Sí, eso se puede hacer, pero ahorrándonos digamos, un retardo por parte nuestra. Yo se los mando, pero para ahorrarnos ese paso, si ustedes entran al Moodle, ustedes pueden ver quiénes son los participantes de la materia y están asociados con sus cuentas de mail. Así que de entrada ahí en el Moodle tienen la información de contacto y creo ustedes mismos se pueden comunicar por medio del chat que tiene el Moodle y no son mensajes que se quedan en ese chat interno, sino que automáticamente te lo envían por mail. Así que te llega la notificación con el texto del mensaje que se haya hecho al mail que está registrado en el Moodle. Así que prueben por ahí y bueno, yo mientras tanto te hago el listado. No, profe, está bien, tiene razón, no me había dado cuenta de eso de Moodle. Ay, me está escribiendo Cristina. Ahí Bien, está, un golazo. listo. No, de Gracias, nada. profe. De cualquier manera, cualquiera que tenga una misma duda o algún mismo problema para contactarse, vaya primero al Moodle y después, bueno, yo veo de qué manera. Porque hay algunas personas que tengo el mail ya
de entrada, lo otro lo tendría que buscar. Bueno, viendo y considerando que somos estos, vamos largando. ¿Pudieron ver la clase grabada que subimos de la semana pasada? ¿Tuvieron alguna duda? Bueno, cualquier cosa, saben, yo sé que uno tiende a ser repetitivo en estas cosas, pero no duden en escribirnos y sacarse todas las dudas que tengan. Para eso estamos y la idea es que vayamos paso a paso entre todos. En lo que respecta a la clase, les tengo que repetir algo y complementar algo que ya les hemos dicho con el profesor Julio al comienzo de la materia, y es que gran parte de las actividades que nosotros desarrollamos y que dictamos en la materia tienen que ver con proyectos de investigación que en algún momento, hace un par de años atrás, con el profesor Julio decidimos profundizar porque consideramos que había un bache en la literatura importante y también en lo que tiene que ver con el análisis cotidiano que se hacían sobre cuestiones de la política mendocina. Por ejemplo, ustedes seguramente habrán sabido o habrán escuchado en alguna de las cátedras administrativas que tenemos en la carrera, siempre dijeron, estaba presente la crítica de cómo podía ser, por ejemplo, que el poder legislativo de la provincia de Mendoza tuviera dos cámaras diferentes en tamaño, pero que al final del día representaban a lo mismo, porque la base de representación es la población, ¿no? Y se elegían bajo una misma fórmula de decisión. Eso históricamente siempre estuvo presente. Incluso cuando yo era estudiante de grado siempre saltaba la discusión, ¿no? O por ejemplo la cuestión de que el gobernador no se reelegía y los intendentes sí, y todas las disputas que se daban. Entonces nos pareció siempre interesante hablando entre nosotros, y nos pareció interesante además llevar adelante una investigación sobre estas cuestiones. Es en este sentido que yo considero que esta clase, de entre todas las que damos en la electiva, es la que reviste más de carácter de seminario, porque es en lo que nosotros nos encontramos constantemente investigando y siempre llevando adelante una investigación un poquito más profunda que la anterior. De hecho, lo que les voy a dar en esta clase y sobre lo que vamos a discutir forma parte de los últimos resultados que con el profesor hemos tenido en nuestra investigación, porque, y en eso se habrán dado cuenta seguramente cuando ustedes revisaban la literatura que se sugiere para el tema en la materia, es que no existe un documento unificado que cuente cómo es que se fue dando el desarrollo histórico del sistema electoral en la provincia de Mendoza. Lo único que existen son análisis coyunturales, viejos por cierto, que surgieron en la década de los 90, en la década del 2000, en donde comenzaban a revolotear ciertas intenciones, llevar adelante una reforma de la Constitución, históricamente todas trabadas, ustedes saben. La principal traba institucional que existe para reformar la Constitución, o existía al parecer para reformar la Constitución en la provincia de Mendoza, y por el otro lado tenían que ver con análisis históricamente muy focalizados sobre puntos muy específicos de la política mendocina, en donde lo que se hacían eran análisis pormenorizados, muy historiográficos, sobre cuestiones de municipios atadas a gobiernos específicos. De hecho, no sé si está en la literatura, si yo lo puse, pero hay un trabajo de la profesora Sanjurjo de historia que nosotros tenemos en la carrera, en donde ella junto a otra colega historiadora también hace un análisis, por ejemplo, de cómo comparan el régimen municipal, que eso es algo de lo que vamos a ver nosotros, el régimen municipal de 1910 y el régimen municipal de la Constitución peronista del 49 acá en la provincia de Mendoza. Y así. De hecho, el único documento escrito que hace una cronología
muy vieja, de hecho el documento es muy viejo, son dos papers largos que hacen como 100 páginas juntos. Lo que hacen es un recorrido histórico de la evolución del régimen electoral desde 1854 hasta, si bien el título dice que lo hace hasta 1930, en realidad el análisis llega hasta 1916 y una ley de 1920. Entonces, como ustedes verán, muchas cosas han pasado, no solamente en ese periodo, sino también con posterioridad. Entonces, la verdad es importante dar cuenta. ¿Por qué? Principalmente porque, como ustedes habrán visto, de la misma manera que nosotros lo discutimos en la clase pasada con el régimen de argentino, hay muchas cosas que en la actualidad están imperantes en el régimen electoral de la provincia de Mendoza, pero que en realidad tienen como mínimo algunas cosas 100 años, otras son un poco más recientes, y han estado constantemente yendo y viniendo, o han estado constantemente mutando. Entonces podemos ver que han habido en algunos sectores, para algunos cargos específicamente, y para algunos niveles de gobierno, si bien muchas rupturas, también han habido bastantes continuidades en el tiempo. De esta manera, como ustedes desde ya les voy adelantando, si bien hay muchísimas cosas que las vamos a discutir en detalle, hay otras que por lógicas cuestiones de tiempo no las vamos a poder discutir, pero son muy ricas. Si quieren que las profundicemos, las podemos profundizar en el debate, y con ello ya me adelanto. Por ejemplo, no voy a entrar en discusión por qué en determinadas épocas de la historia de la provincia de Mendoza se realizaron reformas constitucionales o no, si bien son importantes, porque llevaron adelante reformas importantes en el régimen electoral de la provincia, y también porque hay una cuestión de que gran parte de lo que vamos a discutir ahora, nosotros con el profesor lo hemos escrito en un documento un poco largo, pero es un documento interesante, que por cuestiones del COVID hay algunos baches históricos que nosotros no nos hemos podido completar porque no hemos tenido acceso al archivo, como para poder terminar de verificar algunas cuestiones importantes. Por ejemplo, hay para algunas épocas, si bien nosotros pudimos acceder a las que ustedes lo tienen digitalizado, ese material dentro de la bibliografía obligatoria de la materia, a todas las constituciones de la provincia, hay otras cuestiones que por el hecho de que no estaban digitalizados y están físicamente solamente en el archivo o del Poder Legislativo o del Gobierno, que no la hemos podido dar cuenta en el análisis nuestro, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, resulta interesante introducir que el análisis nuestro está basado en primera instancia, y por lo que varias de las consultas que yo estuve recibiendo, el profesor también, que nos decían cómo llevamos adelante nosotros el análisis institucional. Bueno, lo primero que ustedes tienen que hacer es dar cuenta de las constituciones de los casos, es decir, las constituciones nacionales o provinciales de los casos que les han tocado. Es el primer lugar a donde ustedes tienen que ir a buscar la normativa, las instituciones, las reglas que fijan cómo es que funciona el régimen electoral de sus casos. Se van a encontrar que en muchos casos las constituciones desarrollan en profundidad cuáles son los criterios que se tienen que aplicar para la elección de determinados cargos, y hay otros casos en los que se van a dar cuenta que simplemente fija criterios vagos, en donde deja a normativa local o a normativa ordinaria el regulamiento de esos principios, ¿no? Pero en principio mi análisis de lo que vamos a hablar hoy está centrado prioritariamente en las constituciones provinciales, en una constitución parcial que es la del 65, y después destacamos particularmente luego de lo acontecido de la derogación de la Constitución del 49,
las formas en las que se han sufrido transformaciones, los regímenes, porque no se ha mantenido, sino que los regímenes, los diferentes regímenes electorales que se sancionaron desde 1955 hasta la vuelta a la democracia y hasta hace el año pasado, hasta el 2019, que fue la última gran transformación, hay elementos puntuales específicos que fueron transformando de a poquito el régimen electoral. Pero las grandes transformaciones electorales en la provincia acontecieron entre 1854 y 1965. En este sentido, el elemento interesante que reviste la Constitución del 54, de 1854, es que va a ser la única constitución que va a fijar un poder ejecutivo colegiado. Si bien en los papeles va a ser pseudo colegiado, la Constitución lo definía como un poder colegiado porque identificaba como responsables del poder ejecutivo a el gobernador, sin un vicegobernador, solamente el gobernador, y el gobernador estaba acompañado por un consejo de gobierno y 1 o 2 secretarios. En realidad, acá es tautológico. No es tautológico, es repetitivo. Porque en los efectos, el poder ejecutivo estaba compuesto por el gobernador y el consejo de gobierno. Los secretarios estaban comprendidos por el consejo de gobierno, como nosotros vamos a ver. En esencia, más allá, antes de entrar en específico en los detalles de cómo se elegían los gobernadores y demás, en esencia, ¿qué es lo que pasaba? Las autoridades que estaban al frente de gobernar, sancionar las políticas públicas, etcétera, en la provincia eran dos: el poder ejecutivo y el poder legislativo. El poder legislativo era unicameral. Teniendo en cuenta que el poder ejecutivo revestía este carácter de colegiado, hay diferentes autores de la provincia que definen que en realidad lo que acontecía es que teníamos un gobernador con la posibilidad de concentrar fuertes competencias políticas en su autoridad, y el consejo de gobierno era un cuasi consejo de ministros barra senado, cuerpo senatorial, porque ejecutaba muchas de las competencias que con posterioridad se le dieron al Senado en la provincia. Por ejemplo, el sancionar autoridades, seleccionar las autoridades que iban a ocupar los cargos judiciales, tribunales, etc., ¿no? En este sentido, el gobernador obviamente era electo de manera, como era tradicional en esa época, de manera indirecta, pero la particularidad que tenía es que el gobernador era electo por el poder legislativo, al cual se le sumaban 25 electores. ¿Esto qué significaba? Significaba que los legisladores de turno más 25 electores elegidos para el caso se reunían en un colegio, en una asamblea electoral, y definían quién es el que tenía que ser el próximo gobernador de la provincia. Esto va a ser una cuestión que históricamente va a estar discutida. Ahora vamos a ver, mientras que en algunas gobernaciones va a ser causa de estabilidad, en otras gobernaciones va a ser la causa de la inestabilidad, ya sea de los actores que forman parte del gobierno como los actores que se encontraban por fuera. Esto no es nada loco si uno lo piensa y lo relaciona con lo que nosotros discutimos en la clase anterior. En la clase anterior, la otra, en donde nosotros hablábamos que de alguna manera las estructuras de poder, las autoridades gubernamentales que se comenzaban a consolidar desde 1854-53 hasta 1880 y en su segunda etapa con la llegada del radicalismo al poder en el 16, lo que se da es la competencia de los notables, de las élites oligárquicas, etcétera, como les guste más definir, se comenzaban a dar tanto por fuera
como por dentro de estas estructuras de poder. Hay que recordar que muchas de estas disputas de poder históricamente se habían dirimido desde el aspecto de la guerra civil, el enfrentamiento armado. De hecho, seguirá siendo una de las opciones, pero la consolidación de las estructuras de poder provinciales van a estar acompañadas por medio de estas competencias intraélite, los cuales van a revestir algunas de las características institucionales que se les van a dar. De hecho, ustedes históricamente sabrán, se lo habrán dicho en la escuela y lo habrán históricamente conversado, es que dicen de que esta es una constitución muy alberdiana. Es la concepción que tenía del poder Alberdi a la hora de definir las estructuras. Eso de garantizar la unidad del poder, pero al mismo tiempo ver de qué manera nosotros garantizábamos una descentralización que no derivara en la concentración de poder en un autoritarismo, ¿no? Entonces, en este esquema y la institucionalización, el conflicto, etcétera, es que se entiende que se haya optado por un gobierno colegiado que en los hechos actuaba como una estructura que concentraba todo ese poder. ¿Por qué me detengo tanto tiempo en hacer este hincapié? Porque yo creo que tiene mucho que ver no solamente con las tradiciones históricas que tenía la provincia, porque no es una estructura de gobierno que haya sido ajena a la provincia, sino que va a ser una de las cuestiones que va a estar históricamente dando vuelta a la hora de que se den las disputas de poder, justamente, y digan, bueno, a ver, si es que nosotros mantenemos un poder ejecutivo en un gobernador, la posibilidad de que haya reelección o no reelección, cuántos años que el gobernador debe estar en el poder, si ese gobernador puede ir a la Cámara de Senadores, no puede ir a la Cámara de Senadores, etcétera. Es algo que siempre va a estar presente, ¿no? Eso es por un lado. Por el otro, yo pongo acá lo de los requisitos. No es algo en lo que yo le voy a dar mucha importancia a lo largo del análisis, pero sí es importante destacar que esta es la única constitución que define el hecho de tanto la renta como el pertenecer a una religión específica para ser gobernador. Ya las constituciones posteriores eliminan totalmente estas características. Igual pasa para los otros cargos. Entonces me parecía importante tenerlo presente y traerlo a colación para este caso. Más allá de esto, además el otro punto tiene que ver con esto. Más allá de que, si bien uno puede decir que eran las élites, aquellos que competían por los cargos de poder y fijaban las instituciones, esas instituciones incipientes, necesariamente estaban fijando los criterios pensando en ellos mismos, etc. Pero existieron casos, específicamente hablando, 3 casos en la historia de la provincia de Mendoza en los que fueron electos gobernadores personas que no cumplían con estos criterios. A modo anecdótico, Carlos González y Nicolás Villanueva no cumplían con el requisito de edad, es decir, tener más de 35 años cumplidos, y Arístides Villanueva no cumplía con los requisitos de propiedad renta que se establecían. De cualquier manera, los 3 fueron aprobados, sus candidaturas fueron aprobadas en su momento y fueron promulgados gobernadores. A modo anecdótico, el Consejo de Gobierno estaba compuesto por 7 miembros. Como ustedes ven, el gobernador formaba parte de ese gobierno como una especie de primus inter pares. Por eso yo les hablaba de que el Consejo de Gobierno funcionaba como si fuera un consejo de ministros, en donde nosotros vemos que están compuestos no solamente representantes o personas que en la actualidad serían definidos como ministros, un empleado de Hacienda o secretario de despacho, sino que también estaban entremezcladas las autoridades tanto de otros cuerpos, como por ejemplo el presidente de la Cámara de Justicia, lo que era la Corte Suprema en su momento, como también autoridades del plano local.
Y sin mencionar de que había el séptimo miembro, era un ex gobernador o ciudadano destacado que considerara de importancia o de interés el gobernador tener en su cuerpo. De esta manera, todos estos, excepto el presidente, el presidente de la Cámara de Justicia, el cual era electo indirectamente por el gobernador, la totalidad de los que están acá presentes son electos de manera directa por el gobernador. Por lo que nosotros podemos hablar de que, si bien es cierto, se definen dos estructuras como componentes del Poder Ejecutivo, en realidad de facto lo que acontecía es que el gobernador concentraba todo el poder. Sin embargo, está esta cuestión que yo les hablaba de que dependiendo del momento histórico al que nosotros nos refiramos, es que vamos a ver mayores o menores concentraciones de poder. Al punto tal de que va a ser tan conflictiva, convulsionada esta etapa de la política, de la política mendocina, que entre 1854 y 1894 la provincia de Mendoza va a tener 60 gobernadores. De esos 60 gobernadores, 20 fueron constitucionales. 3 fueron repuestos en el cargo, es decir, que anteriormente había sido destituidos por alguna revolución interna y después el gobierno nacional o por un proceso de transición local fueron restituidos en su cargo. De esos 60, 24 fueron designados de manera interina y 13 llegaron por medio de un proceso revolucionario. A ello se le debe sumar que la provincia de Mendoza para este periodo fue intervenida en 3 oportunidades, en el 59, en el 89 y en el 92. Yo más o menos les había adelantado, el poder legislativo es unicameral en este periodo de la historia y los diputados eran electos de manera a simple pluralidad de votos y por lista completa. Es lo que habíamos hablado, ¿no? Los partidos presentaban una lista que cubría a la totalidad de los cargos que se disputaban y el que sacara más votos metía a todos los diputados. Con la particularidad, y esto va a ser una constante en la historia electoral mendocina hasta 1949, y que después entrará en vigencia de vuelta en 1955, y será una de las cuestiones a reformar y sobre las cuales habrá disputa y se dará la constitución, la reforma parcial de la constitución en 1965, es el hecho de que esta Cámara, al igual que los demás cargos de la provincia, se renovaban de manera anual. Es decir, que, y podemos afirmar, o no afirmar, pero por lo menos insinuar, es que uno de los grandes elementos que contribuía a este estado de conflictividad en instituciones incipientes era el hecho de que la provincia se mostraba en constante proceso electoralista. Todos los años se renovaban autoridades, ya sea en el plano local como en el plano de los cuerpos deliberativos, ¿no? Un elemento interesante es que el cuerpo estaba compuesto por 25 miembros, en donde la ley electoral de 1864 fijó que esos miembros se dividieran entre 9 departamentos. Es decir, se establecían 9 circunscripciones electorales hacia el interior de la provincia de Mendoza, en donde se daba la distribución siguiendo un criterio poblacional, ¿no? La ciudad de Buenos Aires, perdón, la ciudad de Mendoza tenía 9, San Martín 3, Junín 3, Guaymallén 3, San Carlos 2, La Paz 1, Maipú 3, Luján 2 y San Vicente 2. Estas circunscripciones fueron mantenidas hasta 1880 de manera inalterable, teniendo una excepción en el año 66, en donde se incorporan por única vez los departamentos de San Rafael, Tupungato y Rosario. De cualquier manera, en el 80, cuando se reforma las circunscripciones, a las 9 que acabo de hacer mención se les incorporan Las Heras, San Rafael, Tupungato y Rosario. La particularidad es que en el 87 se vuelven a cambiar los distritos
y nosotros ya comenzamos a entrar en un terreno que es un poco más conocido para todos nosotros. Si bien hay algunos departamentos que van a desaparecer, saben ustedes que eran los viejos nombres que tenían departamentos que se encuentran en la actualidad, ¿no? De esta manera lo que hace es, ante la incorporación de mayores departamentos, reduce necesariamente, para mantener el número de 25 que fijaba la Constitución, porque la Constitución no fijaba ningún criterio, simplemente establecía cuál era el monto. Entonces eso nosotros no sé si vayamos a tener tiempo, pero nosotros solíamos discutir que, por ejemplo, la propuesta de Monbrun, de Alberto Monbrun, él discutía, siempre se ha discutido de que el tamaño de la Cámara no se podía alterar por las contemplaciones constitucionales que existen en este momento. Entonces, por ejemplo, su propuesta de reforma de la Cámara, en realidad del Poder Legislativo, tanto para una Cámara como para la otra, él planteaba un juego de ver de qué manera incorporábamos el criterio territorial, manteniendo los números que la Constitución establecía. Teniendo en mente esa misma proyección, acá acontecía lo mismo. Se daba la necesidad de establecer nuevos departamentos hacia el interior de la provincia de Mendoza, pero tenían que lidiar con el hecho de garantizar representación a esos departamentos sin alterar el número de 25 fijado constitucionalmente. Ustedes me dirán, bueno, ¿por qué no reformaron la Constitución? De hecho, después de este periodo sin reforma constitucional en que la provincia se encuentra, este es el segundo periodo más longevo en donde la Constitución no fue reformada, producto de la imposibilidad de construir consensos. Imagínense, si estábamos hablando de una provincia que era intervenida federalmente, tenía procesos revolucionarios, los gobernadores no terminaban su mandato, había gobernadores que eran puestos y repuestos y depuestos, difícilmente se iba a poder dar la proyección de la reforma. La reforma de la Constitución se va a poder lograr con posterioridad, cuando ya se hayan consolidado en el plano gubernamental y en el plano partidario grandes consensos, que uno de los grandes eslabones, ustedes ya sabrán, de la política mendocina histórica fue el civitismo. La familia Civit fue uno de los grandes puntos de acuerdo, a partir de los cuales los notables de la provincia pudieron constituir base de acuerdo para gobernar de ahí en adelante. Esto es todo un derrotero, no voy a hacer mucho hincapié, pero la particularidad que imperaba en la provincia de Mendoza, en el plano local, en las autoridades municipales, era el hecho de que técnicamente las autoridades municipales debían ser electas de manera directa por la población. En los hechos, lo que terminó aconteciendo es que se reprodujo una lógica que ya venía desde el año 20, en donde lo que pasaba es que en el plano local los departamentos estaban gobernados por lo que se llamaban subdelegados, es decir, personas nombradas directamente por el gobernador que iban y regían en el plano administrativo y político los departamentos. De cualquier manera, por ejemplo, hay diferentes textos, hay un texto de la profesora Sanjurjo que lo que dice, bueno, que fue a partir, si bien estos actores no eran democráticos, lo que permitieron en los hechos fue proyectar la presencia del Estado provincial en diferentes puntos territoriales de la provincia y consolidar la presencia estatal, ¿no? Y a partir de ahí es que se dio la proyección y la extensión del Estado provincial a lo largo de todo lo que era en ese momento el territorio y demás. Entonces, eso como que justificaba la necesidad. Hay una serie de normas, estatutos, que no lo vamos a discutir, pero que se argumentaban y se apoyaban en esa idea. En lo que tiene que ver, esto es un punto muy importante, porque una de las cuestiones que mayor transformaciones va a tener en el plano político de la provincia es el sufragio. Y como van a ver, vamos a tener algunos puntos en donde va a ser bastante esquizofrénica la situación, en donde vamos a tener personas que en el plano local se encontraban habilitadas a votar, pero en el plano provincial y en el plano nacional no, y al revés, personas que en el plano nacional y en el plano provincial se encontraban habilitadas a votar, en el plano local no podían participar. Y así una combinación, si hablábamos de mujeres, si hablábamos de extranjeros, etcétera, etcétera.
Entonces, por eso es importante hacer en cuenta esto, porque la constitución de la provincia de Mendoza va a fijar en justamente allí que definitivamente es un voto censitario, es decir, para votar, aparte de la mayoría de edad y la residencia, que esos han sido criterios históricos que aún hoy en día se mantienen, eh, lo que hizo la constitución del 54 fue decir que para votar además uno debía cumplir con criterios de renta o profesión o pagar impuestos, y por el otro lado saber leer y escribir. Esto va a ser causa de conflicto con el gobierno nacional, porque ustedes recordarán, hasta 1860 las provincias debían mandar sus constituciones al Congreso Nacional para que éstas fueran aprobadas, y resultó ser de que la provincia de Mendoza, la constitución de la provincia de Mendoza no fue aprobada, fue rechazada, al punto tal de que no solamente que la constitución fue rechazada, sino que también los senadores nacionales electos por la provincia de Mendoza a través de su legislatura también fueron rechazados. Entonces eso generó un estado de conflicto con las autoridades nacionales, al punto tal de que se corría el riesgo de la intervención federal, por lo que si bien las autoridades mendocinas definieron el sacar estos criterios, en los hechos siguió imperando en normativa ordinaria. Todos estos impedimentos o el voto censitario que yo acabo de mencionar estuvo vigente en normativa local hasta 1900, si no me equivoco. En el 95, perdón, se incorpora nuevamente a la Constitución. En lo que tiene que ver con esta Constitución, y estas son pequeñas licencias constitucionales que me voy a ir tomando dentro del análisis que yo voy a decir. Yo sé que mucho se discute y se ha dicho sobre el carácter fundacional de la Constitución del 16 y cómo es que el hecho de que se haya mantenido inalterable divide aguas en la provincia, porque algunos lo ven como un signo de estabilidad, otros lo ven como un signo de atraso. La verdad es que si yo no les digo, exceptuando gran parte de todo lo que tiene que ver con materia social, que en eso sí la Constitución del 16 es precursora, en todos los demás aspectos la Constitución del 16 copia lo establecido en la Constitución del 95. En un 80-95% la estructura del Estado, más allá de las reformas electorales que se realizaron, fueron incorporadas en esta Constitución. La Constitución del 95 estableció el esquema de división de poderes tal cual lo conocemos ahora, estableció estructuras en materia de educación, en materia de salud, en materia de tribunales de cuentas que al día de hoy siguen existiendo y los cuales fueron profundizados con reformas constitucionales posteriores. En este sentido, a excepción de la elección directa del gobernador, todo lo demás que nosotros, bueno, y la cantidad de años que duraba el gobernador, todo lo demás se mantiene hasta el día de hoy la forma en la que se elige el gobernador. El gobernador es unipersonal, estos son elementos que van a ir cambiando, pero el día de hoy el gobernador sigue siendo la fórmula, es gobernador-vicegobernador, sigue sin poder ser reelecto, la cláusula de nepotismo que ustedes ya conocen, tradicional, la de que no pueden ser relevados en su cargo, no pueden ser electos gobernador y vicegobernador aquellos familiares que se encuentren en segundo grado de consanguinidad con los funcionarios salientes. Esos elementos hasta el día de hoy se mantienen y fueron fijados en este día. Lo que fue cambiando fue obviamente la mayoría absoluta requerida, la duración del mandato, que eso demoró mucho tiempo en ser modificado, fue modificado una sola vez, pero después lo que imperó casi siempre fueron los 3 años hasta el 65, y el colegio electoral que se mantuvo hasta el 16. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con el poder legislativo, se incorpora por una vez y por todas el bicameralismo, se incorpora en este sentido, más allá del criterio de representatividad poblacional que tiene la Cámara de Diputados y que siempre ha tenido la Cámara de Diputados,
en lo que se incorpora, lo que se termina de incorporar es el criterio territorial. Ya vamos a ver que más allá de que se elimine después y vuelva bajo otras formas y etcétera, se incorpora el hecho de que la Cámara de Senadores tiene que representar a los territorios, a los departamentos de la provincia de Mendoza. Y lo que se ve acá es, sin embargo, en la parte de diputados, es lo que yo ya les había adelantado. Hay algunas cuestiones que ya se comienzan a mantener, y es el hecho de que, por ejemplo, esta cuestión del electoralismo, ¿no? Digamos, la Cámara de Diputados se renovaba por tercio todos los años, duraban 3 años, eran reelegibles, y hay una serie de elementos que en la provincia, en la jurisprudencia provincial, se la conoce como la regla del 3, que fue luego la regla del 4. La regla del 3 significa que en lo que tiene que ver con materia electoral, particularmente poder legislativo, y en algún aspecto también involucró al poder ejecutivo, es casi todos los números que están referidos a esta materia son múltiplos de 3. Es decir, duran en su mandato 3 años, se renueva por tercios, ningún departamento puede tener menos de, en este caso, 6 diputados, etcétera, ¿no? Digamos, bueno, el número de circunscripciones se definió en 3. Siempre fue entre 3 o 4, 3 o 4, 3 o 4, siempre fueron alternándose. Entonces, todo por eso se le llama la regla del 3, porque está el 3 en todos lados, entonces es una buena mnemotecnia, ¿no? La cuestión interesante es que la Constitución no estableció que tenían que ser 3 circunscripciones, pero fue la normativa local la que estableció que así lo fueran, por lo que en la primera circunscripción fijó 9 y en la segunda y la tercera circunscripción fijó 8 diputados para cada uno. Si bien esto es un elemento interesante, si bien históricamente en todas las constituciones de la provincia de ahora en más se va a incorporar el principio de que a la hora de tener que seleccionar cuerpos colegiados tenía que imperar o el criterio de proporcionalidad, o se tenía que garantizar la presencia de las minorías políticas en los cuerpos, en la esencia no terminaba imperando este criterio. La normativa local no fijaba, a excepción de la corta breve normativa de 1911, el resto va a ser lista completa a simple pluralidad de votos, como nosotros lo hemos conocido, lo hemos discutido, etc. Pero la provincia de Mendoza va a ser pionera en este aspecto, porque va a incorporar, ya sea de una manera o de la otra, la necesidad de que en los cuerpos deliberativos se incorporara representación a las fuerzas minoritarias en sus cuerpos, ¿no? Un elemento interesante es que obviamente se incorpora el criterio territorial, les da un senador. Esto va a ser un criterio fijo hasta 1949, en donde va a sufrir una transformación, doble transformación. Ya vamos a ver cuál es la particularidad que tuvo las dos constituciones del 49 en la provincia de Mendoza. Pero en esencia se incorpora el criterio territorial, se define cuáles son los departamentos que tienen representación senatorial. Esto va a ser una costumbre en la tradición constitucional de la provincia de Mendoza. Y lo que dice es que, bueno, esta es la base. Se pueden incorporar nuevos municipios a partir de la división de estos departamentos, pero se tiene que garantizar la base de representación que acá se establece, ¿no? Y bueno, obviamente todos los departamentos nuevos que se creen tienen que cumplir con ciertos criterios, ya sean poblacionales, territoriales, sociológicos, etcétera. Dependiendo del caso, eran los criterios que se tenían que seguir. Particularmente los senadores duraban 6 años, reelegible, y se renovaba por terceras partes. Seguimos más o menos lo mismo. Un elemento interesante, un elemento particular, es que los ciudadanos se tenían que inscribir. Ustedes saben que no existía un padrón unificado. Si bien en los hechos podríamos llegar a decir que existía un padrón, pero en realidad los padrones eran padrones abiertos, porque existían
durante un periodo del año los padrones se abrían, la gente se inscribía, iba, se registraba, se les otorgaba, dependiendo del periodo, se les otorgaba un certificado, un número de registro, una libreta, etcétera. Y ese padrón existía y se iba alternando y se iba modificando según correspondía, ¿no? La particularidad que tenía en este aspecto es que los extranjeros podían votar para cargos municipales, pero encontraban el limitante de que no podían elegir autoridades senatoriales para los departamentos en los cuales se encontraban registrados. Este detalle es importante porque uno puede decir, bueno, yo soy extranjero pero tengo la ciudadanía legal. Esos son dos cosas diferentes. Porque lo que se suele estilar cuando habla de estas cuestiones es que si bien hay toda una cuestión que ya la vamos a discutir más adelante, porque los que tenían ciudadanía legal también tenían limitantes en algunos aspectos, principalmente a la hora de acceder a los cargos. En esencia lo que se trata acá, lo que se refiere es son extranjeros que no tienen ciudadanía. ¿Está bien? Entonces, por más que, o si alguno sabe, tiene en cuenta de que un extranjero para el país natal, cuando ejerce el sufragio en otro país, automáticamente en varios de los países se considera que ha renunciado de hecho a la Constitución, pero eso es otro aspecto, no tiene nada que ver con esto. Pero lo que se refiere es que usualmente en el plano municipal se autorizaba a que los extranjeros no nacionalizados o naturalizados pudieran elegir o participar en los procesos electorales e incluso ocupar cargos a nivel municipal en aquel departamento en donde estuvieran su domicilio, vivieran, ejercieran su profesión, etcétera, etcétera. Mientras que los que tienen ciudadanía legal no, son los famosos naturalizados, aquellas personas que obtienen la ciudadanía, en este caso argentina, y ejercen, son un ciudadano más dentro del universo. De cualquier manera, hubo un par de elementos interesantes en donde históricamente en la provincia, algunos de ellos aún vigentes todavía, por lo menos constitucionalmente están vigentes, que tienen que ver con que ha sido tradición en la provincia limitar la cantidad de personas con ciudadanía legal que forman parte de los cuerpos deliberativos, ya sea en el plano provincial como en el plano municipal. En lo que respecta a esto, como ustedes pueden ver, se elimina, por ejemplo, se comienzan a eliminar algunas cosas, los electores que podían votar en los cargos municipales tenían que estar inscritos, obviamente, pagar un impuesto en ese lugar o patente similar, pero como ustedes pueden ver, los extranjeros, si bien se encontraban habilitados a votar, los extranjeros que se encontraban habilitados tenían que seguir cumpliendo con criterios que ya hicimos mención, ¿no? Aparte del domicilio, tenían que pagar impuestos o tener una renta o patente anual. Siempre el criterio siempre se fija, el monto siempre se cambiaba, se actualizaba a medida que se reformaba la Constitución o las leyes. Tenían que saber leer y obviamente encontrarse registrados, ¿no? En un padrón específico que era un padrón propiamente dicho de extranjeros. Por ende, se eliminan todos los criterios, como ya les había adelantado, estos criterios que los que hice referencia, los requisitos para acceder a los cargos en el plano provincial, pero en el plano municipal se seguía manteniendo criterios, gravámenes, ¿no? Digamos, un criterio censitario: saber leer, escribir, mayoría de edad de 21, ser vecino con 2 años de residencia, pagar impuesto y patente. En la mayoría de los casos siempre la posibilidad de ejercer el voto tenía que ver con periodos de residencia mucho más breves. En el 54 tenían que ver con 6 meses, con acreditar 6 meses de residencia ya se podía votar, mientras que para acceder a los cargos ya no, casi siempre implica la duplicación de lo que se exige para residencia. Si para residencia es 1 año, es decir que para ocupar cargos uno tiene que demostrar residencia de 2 años, y así sucesivamente. Para mí, yo lo defino así, como que podríamos definir que
existe como un cuasi reconocimiento político, constitucional, perdón, a los partidos políticos, porque les da un rol, una función pública en lo que tiene que ver con participar en los sorteos de las mesas receptoras de votos, etcétera. Les da un reconocimiento y una participación en el ejercicio de en el proceso electoral, ¿no? Entonces podríamos hablar, si bien no los reconoce como lo reconoce la Constitución del 94 o lo hará la Constitución del 49 provincial, podríamos hablar de que el hecho de que aparezcan mencionados y cumplan un papel podría ser considerado un cuasi reconocimiento electoral. Se mantiene el criterio de que podían sufragar solamente las personas que supieran leer y escribir o pagaran impuestos, pero la particularidad en el plano, ¿cómo se llama esto? En el plano provincial, ¿no? Esto y lo aclaro porque, como les digo, siempre hay que tener en cuenta, particularmente en este periodo hasta 1920 y después en 1949, siempre van a existir esta doble disociación. Lo que sí, y que para mí es clave, es un elemento muy importante dentro a la hora de tener que analizar procesos de reforma constitucionales para todo el periodo de la provincia, es que esta va a ser la primera vez que se incorpore en la Constitución el hecho de que el sufragio es una función pública. ¿Y por qué yo digo de que esto es importantísimo para la reforma? Porque esto va a ser uno de los argumentos que han aducido y han esgrimido todas aquellas personas que han estado en contra de la consideración de lo que se ha definido como la jurisprudencia Kemmelmacher. Esto de que qué es lo que nosotros consideramos como la mayoría absoluta en el referéndum a los fines de considerar aprobada o no una reforma constitucional. Y esto, por ejemplo, en los 40, cuando se estaba llevando adelante un proceso de reforma importante, total, diría que es el último, en la década de los 40 se inicia el último proceso total, ambicioso, que comienza y se concluye con interrupciones, que no vienen al caso, lo discutimos más adelante, pero no vienen al caso ahora, terminan en la reforma constitucional del 40, la total reforma, en donde Corominas Segura, el gobernador de la provincia, dice: miren, nosotros no podemos considerar como válido ese argumento porque estaríamos dándole peso jurídico a un comportamiento ilegal. ¿Por qué? Porque el sufragio es una función pública, es una función política y es obligatorio ejecutarlo, ejercerlo. Entonces nunca puede tener valor jurídico un acto que es cometido de manera ilegal, porque está yendo en contra de lo que la Constitución establece, lo que es las obligaciones constitucionales que tienen los ciudadanos en la provincia de Mendoza. Entonces este va a ser un argumento para mí interesante. Esto nunca más va a desaparecer de la Constitución de Mendoza, no importa la Constitución que nosotros miremos, de ahora en más siempre va a estar y va a ser uno de los argumentos, como yo les he dicho, que va a acompañar esto. Y continuando con lo que yo les dije, por ejemplo, ya estamos en la Constitución de 1900 y hay cosas que ya se empiezan a mantener inalteradas. Lo único que es interesante destacar en este punto, es que se incorporan o se rediseñan los distritos electorales, ¿no? Acá podrán ver, hay otros distritos electorales, desaparecen otros, aparecen otros. El tamaño se mantiene inalterable, si bien la base de distribución poblacional se aumentó, se duplicó, en todo lo demás se mantiene igual. La Cámara de Senadores se mantiene igual. Lo que tiene de particular esta Constitución es que dicen: miren, nosotros vamos a cambiar de vuelta el régimen municipal y nosotros vamos a tener dos tipos de departamentos: los departamentos que tienen municipio y los departamentos que no tienen municipio. Los departamentos que tienen municipio, los departamentos que tienen municipio tienen derecho a un intendente, que no va a tener nombre de intendente, va a tener nombre de presidente, es decir, alguien que ejerce el poder ejecutivo en esos departamentos, y van a tener un consejo deliberante. La particularidad es que
antes el intendente se solía elegir de entre los concejales en la teoría, ¿no? En los hechos no funcionaba así. Pero en la teoría, en la normativa se establecía de que el intendente tenía que salir de entre los concejales electos directamente por la población. Lo que acontece con esta constitución es que no. La constitución lo único que hace es constitucionaliza un proceso que ya estaba vigente. Es decir, que el presidente era el que ejercía el poder ejecutivo, era designado directamente por el gobernador para cada uno de los departamentos. Y en el caso de la capital era electo de manera conjunta y en acuerdo con el Senado. ¿Qué pasa cuál es el otro tipo de departamento? El otro tipo de departamentos son aquellos a los que se les da una junta. ¿Cuál es la particularidad? La junta tiene todas las autoridades electas de manera directa por el gobernador. ¿Cuál es la particularidad que tenemos en este hecho? Es que tenemos departamentos, por ejemplo, se me escapa acá San Rafael no. Los del Valle de Uco, por ejemplo, los del Valle de Uco, que si bien, como ustedes pueden ver, tienen representación en el Senado, porque el Senado se mantuvo inalterable, en el plano municipal no tenían derecho a elegir sus propias autoridades. Es decir, podían elegir senadores provinciales, pero no podían elegir autoridades en el plano municipal, ¿no? Eso es un detalle. La particularidad en el tema del sufragio es que se elimina, es decir, todos los hombres que tuvieran la mayoría de edad podían ejercer el derecho, obviamente ciudadanos argentinos, podían ejercer plenamente el sufragio en la provincia de Mendoza para todos los cargos. Se mantiene el criterio de función pública, pero en el plano de extranjeros se mantiene todas estas restricciones sobre las cuales nosotros veníamos hablando. Un elemento interesante es que si de por sí el voto ya era público, porque esto se mantuvo inalterable en todo este periodo, el voto era público, lo que se establecía, y esto era por normativa local, no por normativa constitucional, es que a la hora de votar, si bien el voto era escrito, público y escrito, en la parte de atrás uno tenía que poner su nombre, número de registro, etcétera. Entonces sabía quién estaba votando para cuál indefectiblemente. Lo que vamos a hacer, vamos a llegar hasta la Constitución del 16 y les doy un recreíto de 10 minutos antes de pasar a la Constitución, porque me parece que la Constitución del 16 y la del 49 requieren más discusión y más análisis. La Constitución del 10, la única modificación que realiza en el plano del Poder Ejecutivo es que amplía un año la duración del mandato, ¿no? Recuerdan que duraban 3 años, ahora duran 4 años. Sin embargo, el elemento interesante que tiene la Constitución, pero no es por la Constitución en sí misma, sino por aplicar lo que nosotros habíamos hablado del criterio proporcional y el reconocimiento de minorías, lo hace a través de una ley provincial que se llama la 567, que es una ley que en muchos aspectos se mantendrá vigente, en otros será totalmente modificado con la implementación de la ley Sáenz Peña. Establece lo que sería en la historia de la provincia de Mendoza la primera fórmula de decisión proporcional. ¿Por qué le pongo que es una símil cuota Hagenbach-Bishop? Porque la cuota original, en vez de dividir el total de sufragios por la cantidad de bancas en disputa, lo que hace es a la banca de disputa le suma 1. Es una cuestión matemática normal para garantizar la posibilidad de que salgan números enteros, etcétera. Pero en realidad lo que hace es se mantiene eso sin el sumarle 1 a la cantidad de bancas en disputa. Esto tuvo presencia, esta fórmula simplemente tuvo vigencia nominal, porque no se alcanzó a aplicar, porque al poquito tiempo se sancionó la ley Sáenz Peña y se comenzó a implementar en la provincia de Mendoza. Mendoza adhirió totalmente
a la ley Sáenz-Peña, entonces se aplicó el esquema de voto limitado hacia todos los cargos de autoridad de cuerpos deliberativos en la provincia, ¿no? Sin embargo, la particularidad que tiene es que retornan las circunscripciones. Ustedes habrán recordado que en la parte de atrás, en la Constitución de 1900, simplemente la Constitución fijaba cuál era el criterio de distribución de las bancas entre los departamentos, pero al hacer eso licuaba las circunscripciones. Acá las vuelve a reinstaurar a las circunscripciones y las vuelve a reinstaurar en los mismos criterios, ¿no? Tres distritos, desconcentra el primer distrito y aglutina más distritos aglutina más departamentos en las otras secciones, ¿no? El número se mantiene, sigue siendo el de 25, pero se reformulan estos limitantes de cantidad de legisladores que podría llegar a tener la Cámara. En esta Constitución lo que tiene la particularidad es que dicen, miren, la Cámara se tiene que actualizar por censos, obviamente censos nacionales, pero esa actualización, si bien va a permitir incorporar diputados, nunca puede exceder esta cantidad. ¿Está bien? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta. Algo que no vamos a entrar en detalle, simplemente para que ustedes lo conozcan, es que esta Constitución de vuelta vuelve a cambiar el régimen municipal y lo que establece es la incorporación por primera vez en la historia de la provincia el criterio sociológico en la constitución de órganos o esquemas político-administrativos en el plano local, y define de que lo que nosotros conocemos como municipalidades van a tener un consejo deliberante y un intendente, todo bajo las mismas reglas, exceptuando lo del intendente, que es electo de manera... en este caso no. Se mantiene todo, sigue todo igual, y los otros dos niveles, que van a ser las comisiones municipales y la Junta de Fomento, sigue siendo son una degradación de las autoridades que tiene la municipalidad. Simplemente redistribuidas según el tamaño poblacional que tienen. Yo me confundí porque cuando van a ver más adelante el esquema peronista de la Constitución del 49 va a ser igual a este, pero la diferencia que va a tener es que las autoridades tanto de los concejales como de los intendentes serían electos de manera directa por el pueblo. Esto, abonando un poco más lo que les venía comentando, lo que existía con la ley que incorpora por primera vez la fórmula proporcional en la provincia, fijan criterios que ya son comunes, que venimos hablando. Se reduce la cantidad de años que se necesitaba para ejercer el voto. Recuerden que era de 21 años hasta 1910. A partir de 1910 son 18 años. La de función sigue, individual, criterio sigue. Lo que se incorpora es, como podríamos decir, una cuasi obligatoriedad, pero si no les gusta la palabra cuasi obligatoriedad, digamos una traba o una obligación o un incentivo para que los ciudadanos se inscribieran en el registro, y el hecho de que aquellas personas que no se encontraran registradas en los padrones electorales, tanto municipales como provinciales, no podían ocupar cargos en ningún nivel gubernamental, en lo que sea, ya sea desde cargos políticos hasta cargos en la administración pública. No lo podían hacer, y desde la sanción de esta ley estaban obligados en un periodo de tiempo especificado a registrarse, si no perdían su puesto. Un elemento interesante a tener en cuenta, ¿no? Digamos. Pero todo este esquema se modifica por medio de las leyes locales, ¿no? Son 585 y la 89, que en realidad lo único que hacen es internalizan al plano provincial todo lo sancionado en el plano nacional. Es decir, sobre la lista del empadronamiento, de dónde es que se obtenía el padrón electoral,
por lo que se puede decir que se termine y de garantizar el voto universal de los hombres mayores de 18 años en la provincia de Mendoza, como así también se establece el voto limitado, es decir, 2 tercios para la mayoría, 1 tercio para la minoría, en todo lo que tenga que ver con cuerpos deliberativos. Este principio adquirirá rango constitucional en la Constitución del 16, pero hasta esto va a ser refrendado en el 16, continuará hasta 1920. Lo que va a suceder es que el voto seguirá siendo censitario en el plano municipal. ¿Esto qué significa? Bueno, yo no encontré otro mejor ejemplo que transcribir en su totalidad la cita de un debate que se estaba dando en el Poder Legislativo, en la Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza, cuando se estaba tratando la necesidad de llamar a un proceso electoral, un proceso electoral para definir autoridades en la capital, la cual venía de años y años de no tener concejales, ni un cuerpo deliberativo, ni nada. Venía un estado de acefalía, porque, como ustedes lo van a ver, si bien, por ejemplo, hubo en constituciones en las que se estableció que el gobernador tenía a cargo la responsabilidad total de la administración de la ciudad de Mendoza, había otras constituciones que no, que la reconocían como un distrito autónomo aparte, que tenía sus competencias, etcétera, etcétera. En los hechos, lo que estaba pasando en ese momento, cuando se discutió la ley 601 y la 634, era que la provincia estaba en acefalía y el gobernador ejercía todas las competencias y lo que tenía que ver. Entonces, lo que dice el gobernador Ramón Morey, un diputado socialista como Ramón Morey, decía: tenemos gente que puede votar presidente, gobernador, diputado, senador, etcétera, pero no puede votar lo más sencillo que existe en el esquema gubernamental actual, es decir, autoridades municipales. En este esquema, eh, eh, bueno, siempre se mantuvo esta cuestión hasta el 20 de la limitación en el ejercicio del voto en el plano municipal. Aunque va a haber una cuestión peculiar en el 16, que la vamos a ver a continuación, que representó la incorporación limitada, pero incorporación en fin, del voto femenino en la provincia de Mendoza. Bueno, a partir de acá, antes de entrar en esto, hacemos un recreo de 10 minutos y continuamos. No sé qué les parece. Sí, profe. Bueno. Gracias.